Y veré si puedo grabar esto nuevamente. Pues se notará un poco, sobre todo por mi voz, que no estoy muy apto para poder grabar esto. De hecho, por eso fue que yo no grabé esto anoche. Yo quería grabar esto anoche, pero la voz no me dio. Entonces, pues decidí grabarlo el día de hoy. Desafortunadamente, pues sí, se nota en mi voz que me está agarrando una especie como de resfriado. Me tiene algo ronco. Estuve esperando un poco en el día para que se mejorara un poco mi voz y pues ya estoy bastante ya un poco más apto para poder hacer este tipo de grabación. Si ya veo que no puedo, subiré algún post a comunidad, pero más allá de eso, si me sale pues estaré subiendo esto. El caso es que el día de ayer Millonarios terminó empatando 2-2 contra Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de la ciudad de Bogotá. Un partido que perfectamente Millonarios pudo haber ganado y pudo haber ganado por ahí por 3-2, 4-2, entre todo lo que se comió, entre la mala definición del equipo y entre todas esas jugadas en donde los jugadores prefirieron buscar antes el penal, antes que el gol, antes que la jugada. Verdaderamente que es un partido que ayer duele, que depende mucho del resultado del día de hoy frente de Atlético Nacional frente a Santa Fe. Santa Fe jugará de local. Ver qué resultado sacan los dos equipos. De ahí se podrán empezar a sacar conclusiones. Si es que Millonarios empieza a llegar con las cuentas. Si es que Millonarios tiene que ir a ganar en Medellín. Que a pesar de que el resultado hoy beneficia a Millonarios, Millonarios tiene que salir a ganar en Medellín. Ya lleva 3 empates seguidos, lleva 3 partidos sin ganar. Si bien no han sido 3 derrotas, han sido 3 empates. Y la verdad es que han sido bastantes pérdidas de puntos, considerando que 2 de esos partidos han sido de local y solo uno ha sido de visitante. Verdaderamente que Millonarios solo ha ganado un partido y justamente es de visitante y fue contra Independiente Santa Fe. Pero pues de resto no ha podido con el resto de rivales del grupo. Once Caldas este año, por ejemplo, ya lleva aproximadamente unos 4 partidos y ninguno le ganó. Mientras que contra Atlético Nacional ya lleva 2 partidos, los dos en el Campín y tampoco le ganó. Entonces, pues, la verdad que el resultado de ayer no es muy alentador. Claramente que pues se prefiere el empate antes que la derrota, ¿no? Porque pues si contamos solo el primer tiempo de Millonarios, la verdad es que el primer tiempo fue completamente desastroso. Millonarios arrancó perdiendo 2-0. Claramente logró rescatar el punto, si es que de alguna manera se puede decir, pero para mí eso no fue rescatar el punto, fue no perder dos. Ayer inclusive fue que no perder tres. Verdaderamente que perdió inclusive 2 puntos el día de ayer entre todo lo que justamente la mala definición de los jugadores, sobre todo en el segundo tiempo. Pero pues bueno, vamos por partes. El partido arrancaba y Millonarios plantaba como un esquema, pues el típico 4-2-3-1 con el que siempre juega. Pero ¿cuál es el problema? Que Millonarios no encontraba ser sólido en el retroceso. Verdaderamente que en el retroceso quedaba muy mal parado ante el ataque, ante los delanteros de Once Caldas. Claramente se entiende que el día de ayer se usaron principalmente casi que 3 suplentes en la zona defensiva. Sin embargo, de todas maneras, creo que Millonarios es un equipo que supuestamente tiene una gran nómina, ¿no? Que tiene suplentes, ¿no? Que jugaba contra un equipo que justamente sufre ese problema, ¿no? Que justamente muchos han comentado de que solo tiene aproximadamente unos 15 jugadores. Pues aproximadamente a Millonarios también le pasa lo mismo como vimos ayer. Ayer con 3 suplentes en zona defensiva, casi que 4 suplentes en zona defensiva, Millonarios no fue sólido. Verdaderamente que en el retroceso sobre todo le pesaba un montón. Los 2 goles de Once Caldas que llegaron en el primer tiempo llegaron justamente de contraataques que dejaron muy mal parada la defensa de Millonarios. Sobre todo en el medio campo y en la, digamos, esa media distancia de donde llegan los 2 goles. El primer gol llega justamente de un contraataque en el que llega justamente un pase a Dairo Moreno por la banda izquierda. Por la banda izquierda se fue solo Dairo Moreno hasta que nuevamente encontró un pase atrás. Nadie marcó esa zona. Esa zona normalmente es o de Nicolás Arevalo o de Dewar Victoria. Ninguno de los dos jugadores estaba ahí. Michael Barrios encontró todo el espacio, tuvo todo el tiempo para definir y remató desde media distancia. Iván Arboleda no sé si tiene hasta llega a poner alguna responsabilidad en el gol. Yo siento que estaba algo un poco más parado hacia un palo que al otro. Más allá de eso también la culpa también la tiene mucho la defensa. Dejó todo el espacio ahí, digamos, de la media distancia totalmente eh, descubierto. Yo dije, este man va a rematar. Efectivamente remató y un gol. Gol al segundo palo del arquero.
Bueno, mentira, el primer palo inclusive. Bueno, no sé, la verdad es que creo que como estaba parado Iván Arboleda era el segundo palo, pero verdaderamente que yo siento que se puede ver como un poco más en el centro del arco, claramente que también la pelota va en toda la esquina del arco. Sin embargo, pues obviamente también es una gran falta defensiva. Millonarios el retroceso ayer no fue sólido. En todos los ataques de Once Caldas, yo vi que Once Caldas generaba peligro, mientras que Millonarios en el primer tiempo, sobre todo los ataques, no generaban nada. Millonarios no sé qué le pasó. Verdaderamente que ayer ese Millonarios se le notan mucho a las faltas, sobre todo en la suplencia. En la suplencia no siento que hasta cierto punto no estuvo a la altura. Y el segundo gol nuevamente es otra desatención justamente por la banda izquierda. Que por la banda izquierda nuevamente meten un centro hacia atrás. Y nuevamente creo que llega este Alexis García. Remata desde afuera también. Remata como desde la media luna de larga. Y entró por el mismo palo entró que la pelota de Michael Barrios. Dos goles por el mismo sector, por el mismo error, por el misma falta. La falta de retroceso del equipo. Y sobre todo porque no se marcó esa zona de media cancha. Que si bien tiene que ser cubierta por Nicolás Arévalo y también por Dewar Victoria, pues también un poquito de trabajo defensivo, hermano. No pueden dejarle todo el espacio ahí abierto para que dos jugadores rematen y las dos jugadas sean gol. Millonarios en el primer tiempo estuvo desconocidísimo. No tuvo jugadas claras y las jugadas claras que tenía, cosas como las de John Emerson Córdoba, dos pases a John Emerson Córdoba, uno estaba en offside, pero el primer pase a John Emerson Córdoba buscó más el penal que el gol. Y verdaderamente no había nada. Yo no entiendo por qué no intentó mínimo rematar, hacer algo. Buscó mal la falta, buscó el contacto y al final no hubo nada. Y en la segunda, si bien estaba en offside, perfectamente no sé, pudo haber tenido la intención. Pero es que nuevamente se vuelve a tocar al mínimo intento de generar un penal. Claramente estaba en offside, yo lo entiendo. Pero eso buscaba que da a entender de que John Emerson Córdoba buscaba más el penal que el gol. Buscaba más el penal que el descuento. Y pues hablando de un jugador que viene de comerse bastantes goles en las últimas fechas, que perfectamente le pudieron haber dado la victoria a Millonarios, y que en este partido nuevamente no tenga un buen rendimiento y que busque más un penal que el descuento cuando el equipo va perdiendo 2-0, pues no te habla muy bien del jugador nuevamente. Verdaderamente que en ese primer tiempo Millonarios estuvo totalmente desconocido, no encontró por dónde. Todos los ataques que intentaba generar no daban resultados, no se acercaba al área. A no ser de que fuera algún remate de media distancia por parte de Nicolás Arévalo o de Daniel Ruiz, no encontraba algún otro medio para buscar el arco rival, intentar hacer remates a puerta. Más allá de eso, pues no hubo mucho más. Y cada vez que Once Caldas encontraba un espacio, casi que siempre le generaba casi una opción gol clara a Millonarios. Sí que pues, ¿qué se le va a hacer? Ayer Millonarios el primer tiempo no jugó. Ayer el primer tiempo Millonarios no estuvo en partido, entró muy dormido. Y no entró en partido verdaderamente. Se iban los primeros 45 minutos y Millonarios iba perdiendo 2-0 de local. Un partido que en el trámite parecía que Millonarios podía sacar los 3 puntos, pero que inclusive en ese momento yo dije, se nos va a ir la final. Verdaderamente que yo no veía por dónde Millonarios podía encontrar el gol. Hasta que en el segundo tiempo entraron dos cambios. Salieron Luis Marimón y si no estoy mal John Emerson Córdoba. Y entró Jader Valencia y Ramel Falcao García. Y con esos dos cambios en tan solo 15 minutos aproximadamente Millonarios empató el partido. Cosas que pasan, ¿no? Verdaderamente que la titular parece una, pero realmente es otra. Yo verdaderamente que a Jader Valencia y a Radamel Falcao no les tenía mucha fe. Jader Valencia, inclusive en su rendimiento de arranque de semestre, venía de un muy mal rendimiento. Yo inclusive lo remarqué bastante. Y Radamel Falcao no me causaba ninguna confianza para estos cuadrangulares. Verdaderamente que yo tengo que decir que yo me retracto de lo que dije de Falcao. Si bien yo sigo pensando que delantero titular hasta cierto punto no es, la verdad es que sí me tengo que retractar que casi que dije que no le iba a aportar nada a Millonarios en el frente de ataque. Y verdaderamente ha sido el jugador que más goles ha metido para Millonarios en estos cuadrangulares. Millonarios solo lleva 3 goles en cuadrangulares y Radamel Falcao ha metido 2. Justamente, pues eso también te habla de la gran jerarquía que tiene Radamel Falcao García, ¿no? Pero independientemente a eso, te habla de que pues yo también estaba bastante equivocado con lo que dije de Radamel Falcao García. Pensé que no le podía aportar mucho en delantera, pero Radamel Falcao inclusive es casi el que ha sacado la cara por el equipo. Y Jader Valencia, verdaderamente que yo entiendo que no le digan que le guste, no entiendo que no le guste que le digan amuleto.
pero verdaderamente es que hoy entró y casi que fue la figura del partido. Casi que gol y asistencia. Aunque bueno, el gol es más autogol de este defensor de Once Caldas, el número 15. Pero sin embargo también se le abona mucho el intento. Porque John Emerson Córdoba buscó mucho más el penal que el gol. Y Jader Valencia hizo completamente lo opuesto. Buscó más la asistencia, la forma de buscar la ocasión meritoria, la ocasión manifiesta de gol. Y fue lo que hizo y generó justamente las dos. Una fue el gol de Falcao, la asistencia al gol de Falcao. Y la otra fue el autogol. Eso te habla mucho también de pues realmente el rendimiento y el nivel en el que están ahorita tanto John Córdoba como Jader Valencia. La verdad que Jader Valencia yo no le tenía mucha fe, pero verdaderamente que ha demostrado y ha demostrado que se merece por lo menos la titular en Medellín. Yo creo que yo lo pondría de titular. John Emerson Córdoba no ha dado los resultados en estos cuadrangulares, mientras que Jader Valencia en tan solo 15 minutos el día de ayer mostró mucho más de lo que mostró John Emerson Córdoba en todos los partidos que ha jugado. Verdaderamente que siento que podría merecerse la titular. Yo no sé hasta qué punto también que Jader Valencia no viene con tanto ritmo competitivo. Yo no sé si aguante un partido 90 minutos, sobre todo en Medellín, donde Atlético Nacional ya va a tener todas las figuras y donde es un sitio bastante que tiene mucho peso. Verdaderamente que yo no sé hasta qué punto pueda ya tener la presión de la titular, pero sin embargo, pues si está bien, si estás bien, estás bien, así que yo creo que sí perfectamente podría ser la titular. Y ya de ahí ya viene como una ráfaga de ataques de Millonarios. A partir del minuto 60 casi que todo fue de Millonarios. Poco vídeo, Once Caldas, pero también intentó las suyas, pero no le salían mucho. Ya vi que en cuanto a retroceso seguramente les dijeron algo de que tenían que hacerlo de cierta manera, porque ya Once Caldas no tuvo muchas jugadas claras, a lo mejor una que otra que atajó Iván Arboleda. Más allá de eso no encontró, pero Millonarios intentaba y atacaba y atacaba y atacaba, pero entre la mala definición y entre que Millonarios le falta ese poder, le falta definitivamente ese poder goleador, ese 9 killer en el área, definitivamente pues no terminó encontrando el gol del encuentro. Verdaderamente es que el encuentro perfectamente se pudo haber ido 3 o 4-2, pero se va 2-2 justamente porque yo me acuerdo inclusive una gran jugada donde el Ibelton se pasó a casi toda la defensa por el costado derecho de Once Caldas, se entró para atrás, le quedó a Daniel Cataño y Daniel Cataño la mandó por encima del travesaño. Y así podemos hablar de unas 2 o 3 jugadas más. Entonces pues, si te cuesta nuevamente, si volvemos a lo mismo de los videos anteriores y a los análisis anteriores, si te cuesta un montón llegar al área y cuando llegas no defines, pues la verdad es que queda muy difícil, ¿no? Y si yo entiendo que eso te puede llegar a pasar de visitante, pero si eso ya también te pasa de local, te cuesta horrores también de local, pues la verdad es que para dónde vamos. Millonarios hasta cierto punto puede decirse que depende de sí mismo. Se podría decir en el momento en el que veamos el resultado entre Atlético Nacional y Santa Fe. Ya de ahí se podrían sacar conclusiones y Millonarios todavía depende de sí mismo. Si Atlético Nacional gana, Millonarios hasta cierto punto podría seguir dependiendo de sí mismo si saca el empate en Medellín. Claramente que pues todavía es ese partido en Medellín verdaderamente que era el partido que a mí más me preocupaba. Pero si ya después de ver el nivel de Millonarios de local, que le costó un montón contra el Caldas, que inclusive le tocó casi que rescatar un punto y terminó perdiendo 2, no sé hasta qué punto pueda contra Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. O nuevamente yo digo, uno se quiere dar palmaditas en la espalda, uno quiere ilusionarse, pero siendo realista, yo no sé hasta qué punto el equipo pueda aguantar ese nivel de juego que tiene Atlético Nacional. Atlético Nacional puede estar jugando relativamente mal, claramente los hinchas de Atlético Nacional no quieren mucho a Gandolfi, y eso yo le he remarcado bastantes veces en el campeonato. Sin embargo, pues Atlético Nacional es Atlético Nacional. Atlético Nacional tiene bastante jerarquía. Atlético Nacional, el cuadrangular pasado, el cuadrangular del semestre pasado, no le ganó un partido a Millonarios. Y aún así terminó llegando a la final. Entonces, pues, hay que tener cuidado. Independiente Santa Fe también, si hoy gana, verdaderamente que casi que pone contra las cuerdas a Millonarios. Y verdaderamente que es desalentador saber que tuviste un partido donde perfectamente lo podrías haber ganado, donde podrías haberlo manejado, pero se te va de las manos y solo consigues nuevamente un empate. Nuevamente Millonarios en 4 partidos cuadrangulares solo ha metido 3 goles. En 4 partidos solo ha ganado 1. Ya 3 partidos sin ganar. Yo entiendo, son 3 empates, pero aún así 3 partidos sin ganar y en cuadrangulares. Estos puntos son luego los que pesan al final del cuadrangular. También depende claramente del resultado que hoy saquen Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Sin embargo, después de todo eso, pues
no hay que confiarse, ¿no? Millonarios no tendría que estar, supuestamente Millonarios es del punto invisible, ¿no? Millonarios tendría que estar dependiendo de resultados ajenos. Millonarios tendría que haber clasificado, tenía que mínimo ya tener casi que 9 puntos, por lo mínimo. Pero no, tiene 6, tiene 3 menos. Verdaderamente que estos tres partidos, estos 3 empates, verdaderamente que le han quitado puntos a Millonarios que al final del cuadrangular pueden pasar factura. Que verdaderamente ya estamos acercando al final del cuadrangular. Nuevamente, yo no tenía en las cuentas que tuviera que salir a Millonarios a ganar en Medellín. Yo pensé que le ganaría aquí en el Campín y iría a empatar allá en Medellín. Pero casi que viendo las circunstancias, Millonarios casi que está obligado a salir a ganar en Medellín debido a los no son tan malos resultados, pero debido a los precarios, digámosle, a los precarios resultados que ha sacado Millonarios tanto de local como de visitante. Verdaderamente que yo no tenía en las cuentas haber empatado 3 partidos seguidos y más encima 2 de esos son de local. Yo pensaba que para esta segunda rueda, que tenía 3 partidos Millonarios por delante y 2 son de local y cierra de local, pensé que podía reponer esas 2 empates, pero nuevamente saca otro empate y verdaderamente que se pone contra las cuerdas. Millonarios nuevamente se complica solo. Claramente que si no es sufrido no es Millonarios, pero hasta este punto llegar, hasta este punto de casi que hoy depender de que Atlético Nacional, Independiente Santa Fe o empate no gane Atlético Nacional, depender de resultados ajenos y no depender de uno mismo, cuando verdaderamente Millonarios supuestamente es el del punto invisible, cuando fue Millonarios el que le fue mejor en el todos contra todos entre todos los equipos que están en el cuadrangular, verdaderamente que es inentendible, hermano, es inentendible. Y la otra cosa que quería hablar es nuevamente volviendo al tema de la suplencia de Millonarios. Millonarios no puede solo jugar con 11 o 12 jugadores en cancha. Bueno, con 11 jugadores en cancha y con 2 o 3 suplentes. No puede hacer eso. Hoy vi que ayer vi que la suplencia no estuvo tan a la altura nuevamente. Porque Sergio Mosquera o Nicolás Giraldo no marcan lo mismo que pueden llegar a marcar Andrés Ginás y Nicolás Giraldo. Nuevamente volvemos a lo mismo. Los 2 goles ya fueron al mismo palo. Los 2 goles son desatenciones por las mismas zonas. Y los 2 goles son porque en la media distancia no se cubrió. Eso también habla mal, no solo también de Nicolás Arevalo, sino que de Dewar Victoria. Que Dewar Victoria, después de la lesión que tuvo, verdaderamente que no es el mismo. Yo creo que la titular en Medellín, yo pongo a titular a Steven Vega. Porque lo que vi ayer de Dewar Victoria no me causa ninguna confianza. Casi que el sector que por lo que llegan los 2 goles es el sector de Dewar Victoria. Nicolás Arevalo verdaderamente que también intentó marcar, pero se tiró un poco más a la banda. Dewar Victoria es normalmente también el que tendría que estar ahí en el medio campo. Así que verdaderamente, la verdad es que yo a Dewar Victoria no lo he visto últimamente bien. La verdad que los últimos partidos le ha costado. Y el partido de ayer principalmente fue desastroso de Dewar Victoria. Verdaderamente que le hace falta. La lesión le hizo mucho daño a su nivel. Y también finalmente Iván Arboleda, que también es una de las alternativas que usó el técnico. Iván Arboleda siento que no tiene tanta responsabilidad en los goles. Porque nuevamente si no le marcan, pues claramente él también tiene que atajar una. Claramente también tuvo sus descaches como en un tiro de esquina. Y también dejó alguno que otro rebote, pero nuevamente no viene con tanto nivel de competencia. Y aún así, hasta cierto punto terminó salvando a Millonarios en algunas de que no se fuera con la derrota. Entonces, pues yo a Iván Arboleda no le pegaría mucho. Al quien le pego normalmente es a Dewar Victoria sobre todo, pero también a Sergio Mosquera y a Nicolás Giraldo, que por sus costados no marcaron muy bien. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Los 2 goles llegaron por los mismos errores. Así que pues bueno, será ver que quede para el futuro. Nuevamente lo último que se pierda es la fe y la esperanza y la ilusión. Yo sigo totalmente ilusionado, claramente. Claramente que tengo que ser realista y tengo que pensar que toca salir a ganar en Medellín. No pensaba que Millonarios tenía que tener a este punto la obligación de que tener a salir a ganar en Medellín. Pero pues a fin de cuentas le va a tocar. Porque si no, si Independiente Santa Fe termina ganando hoy contra Atlético Nacional, casi que si Millonarios no gana luego contra Atlético Nacional en Medellín, casi que el cuadrangular estaría completamente sentenciado. Así que pues, será ver cuál será el resultado de este cuadrangular. Por lo pronto esa es mi opinión. Si tienen alguna otra opinión me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gary Guerrero y nos estamos viendo en el próximo análisis. Hasta luego.